qué bacán, qué emoción. Ahí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Partimos entonces. Como les dije el martes, vamos a hacer lo que quedó de ayudantía y vamos a hacer unos ejercicios de certámenes, ¿ya? Que yo preparé 2, así que si no alcanza el tiempo lo hacemos y si no, se los mando nomás. ¿Cuál es el problema? ¿Qué certámenes son? ¿Eso? Estos son los del 2018, primer semestre del 2018. Primer semestre. Ah, ya. Sí, Ya, vale. Ya, gracias. de nada. ¿Y dónde está la ayudantía? Aquí está. Ya. Entonces, el 6 ya lo hicimos, que este fue el que les mandé hace como un día, ayer. Ajá. Y ahora vamos a empezar con el ejercicio número 3. ¿Ya? Ese claramente no es el 3. Ya, ahí está. Y dice así. En un cilindro provisto de un émbolo mantenido a una presión total, P total, y temperatura constante T, se hacen reaccionar 50 litros de una mezcla de gases A, D y C, con 75 litros del gas D. Ambos volúmenes, sale tomadas por... Perdón. Ambos volúmenes medidos a presión total y a temperatura T. Ocurren las siguientes reacciones, que son esas 3 que podemos ver ahí. Después nos dicen, se remueve el gas E de la mezcla gaseosa resultante, quedando 48 litros de los gases B, F y D. Al remover el gas F de la mezcla gaseosa resultante, quedan 22 litros de los gases B y D. Y al remover el gas D de la mezcla gaseosa resultante, quedan 2 litros del gas B. Y nos piden calcular la composición en peso, la composición en porcentaje en mol de la mezcla gaseosa original de A, B y C. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, como que aquí literalmente nos están entregando las ecuaciones que tenemos que usar, que son esas 3 líneas que nos describen aquí, ¿ya? Entonces, la cosa nos quedaría así. Primero, el ejercicio nos decía que al inicio, ¿no es cierto?, teníamos 50 litros de una mezcla de gases A, B y C. Por lo tanto, la primera ecuación sería 50 litros es igual a más B más C, ¿cierto? Y le vamos a poner 1. Y además, nos dicen que esa mezcla está con 75 litros de D. Y esa sería la segunda. Ahora, tenemos que plantear las ecuaciones que nos dijeron al final, que eran las 3 líneas que habían encerrado ahí. Nos dicen, entonces, se remueve el gas E de la mezcla gaseosa resultante, quedando 48 litros de los gases B, F y D. Por lo tanto, yo tendría que B más F más D, ¿no es cierto?, serían igual a 48 litros. Y al lado voy a anotar que saqué E. Eso es para mantener un orden. Ya, después nos dicen que al remover el gas F de la mezcla gaseosa resultante quedan 22 litros.
Por lo tanto, la siguiente ecuación vendría siendo B más D igual a 22 litros, ¿cierto? Y simplemente mirando esas dos ecuaciones y haciendo la resta, concluyo que saqué 26 litros de F. ¿Se entiende por qué son esos 26 litros? No, Ya. Lo vamos a explicar. ya vale. Esta es la ecuación 3. Ya, y esa ecuación 3 salió del enunciado, porque nos dicen que se remueve el gas E de una mezcla gaseosa, resultando 48 litros, de los cuales, en esos 48 litros, yo tengo gases B, F y D, ¿cierto? Que son estos que están acá. Y saqué E. Y además me dicen que de esa mezcla, yo saco F. O sea que yo voy a eliminar F de la mezcla que tengo acá, de la ecuación 3, y me van a quedar solamente B y D, y eso van a ser 22 litros. Por lo tanto, si yo cuando tenía B, F y D tenía 48, y ahora que saqué F, tengo 22, haciendo la resta, ¿no es cierto?, entre 48 y 22 me va a dar F. Básicamente tenéis que resolver el sistema de ecuaciones. Sí, sí, ¿Cachai? ahora caché. Buena. Ya. Oye, cada una consulta estáis grabando, ¿no es cierto? Es que si no, para tal vez grabar yo. Sí, estoy grabando. Del Ya, ok. PC. Ah, ya estáis del computador, ya, bacán. Sí, así que después no sé dónde la suben. Así que ahí me avisan y yo lo subo después. Ya, bacán. Entonces, esa sería la cuarta ecuación. Ya, y después de eso, nos dicen que al remover el gas D de la mezcla gaseosa resultante, quedan 2 litros de B. La de litros. ¿Ya? Hoy aquí no puse la unidad de medida, pero ¿Qué estoy ya. haciendo, Gaba? Pregunta 3 de la ayudantía 4. Y después vamos a hacer la 4 de la ayudantía. ¿Ya? Vale, vale. Graba, ¿tenéis la pauta del otro ejercicio de la guía? De los otros no, porque no he tenido tiempo para resolverlo, en verdad. Ah, ya. Ah, no, tranqui, era por si acaso. Pero sí. Ya. Ya, entonces seguimos. Ya, luego de hacer esto, nosotros podemos empezar a trabajar con las tablitas de reacción, que como el profe les dijo, se pueden trabajar con mol, presión y volumen. ¿Ya? Así que vayamos anotando nuestras queridas reacciones. Me va a quedar un poco desordenado. Ya. La primera reacción era 2A mejor aquí. 2A más D y esto me da 2E. La otra, B más 2D, F más 2E. Y la última, 2C más 5D, me da 4F más 2E. Y ahí todo esto es con volumen.
volumen BI, BRP y después BF. Ya. Ahora, como siempre, procedemos a rellenar la tablita, como sabemos. Aquí es X y después Y, 2I, Y, 2I, 2Z, 5Z, 4Z y 2Z. Ya. Ahora, nosotros teniendo la tablita y las ecuaciones que planteamos anteriormente, podemos ir resolviendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a tener que irme a la otra diapositiva. Ya. Si nos fijamos, a nosotros nos quedaron al final 26 litros de F, ¿ya? Y mirando nuestra tablita, aquí el F está en los productos de la segunda y en la tercera reacción, ¿no es cierto? Que sería I y 4Z. Por lo tanto, ahí estaría la primera ecuación para poder resolver el problema. Ahí usando F, entonces, tendríamos que los 26 litros que nos quedaron al final serían igual a 4Z más I, ¿ya? Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con algún otro elemento que nos pueda servir. En este caso la GABA usó el D, ¿ya? Si nos fijamos, nosotros tenemos que al final nos queda un total de 20 litros, ¿cierto? Y a nosotros también nos dieron lo que había inicialmente. Por lo tanto, si yo a lo que tenía inicialmente le resto lo que reaccionó, puedo obtener el final, ¿cierto? Entonces, la siguiente ecuación vendría siendo los 75 litros de D que yo tenía al inicio, menos lo que reacciona, que vendría siendo X menos 2I menos 5Z. Y todo eso me vendría dando los 20 litros que me quedaron. ¿Ya? Después de eso, tendríamos que plantear la siguiente ecuación con el dato que nos dieron al inicio. Chuta. Nosotros teníamos que al inicio teníamos 50 litros de mezcla A, B y C. Por lo tanto, lo podríamos igualar con lo que yo tendría al inicio en base a las tablas. Y aquí es donde tenemos que tener ojo. ¿Por qué? A nosotros no nos dicen ningún rendimiento, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, nosotros podríamos asumir que cada reacción podría tener un rendimiento del 100%, ¿ya? Siendo el reactivo límite A, B y C, porque al final nos queda D. Y otro caso muy importante es que nos dicen que al final también quedó B. Por lo tanto, en el caso de la reacción 2, que es la que contiene a B, no sé, lo que hay al principio
no sería igual a lo que reaccionó. ¿Ya? Es una parte muy enredada. Así que si me expliqué mal y no entendieron, me avisan para explicarlo de nuevo de otra manera. ¿Lo puedes repetir, por favor? La Ya. reacción 2 entonces no es al 100%. ¿Eso? Exacto, no es al 100%. ¿Y por qué la reacción 2 no es al 100%? Miren que soy palurda, no la anoté en número. Dios. Ya, en la reacción 2 no es al 100% porque nosotros de las ecuaciones que planteamos al inicio, tenemos que la 5 nos arroja que al final hay 2 litros de B. ¿Se entiende? Por lo tanto, aquí tendría que haber un 2. Y como me sobró B, claramente no es reactivo límite. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ya, ¿Lo podríais repetir, please? Perdón. ya. Ya. No importa. Todo de nuevo. Vale. Ya, para plantear la última ecuación, que yo dije que íbamos a usar el valor inicial de los 50 litros, ¿no es cierto? Que es igual a A más B más C. Nosotros tenemos que hacer una suposición. ¿Y cuál sería esa suposición? Que en el ejercicio no nos dan ningún rendimiento. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que cada reacción va a tener un rendimiento igual a 100, siendo el reactivo límite el A, el B y el C, porque al final me sobra D, ¿ya? Ahora, entendiendo eso, tengo que seguir analizando el ejercicio y si me doy cuenta de las ecuaciones que nosotros pusimos antes de llegar a esta parte del ejercicio, obtuvimos que al final habían 2 litros de B, ¿ya? Y eso también te lo dice el enunciado, porque al fin y al cabo nosotros sacamos estas 3 ecuaciones del enunciado, ¿ya? Entonces, como al final nos quedan 2 litros de B, sí o sí voy a tener en la segunda reacción una cierta cantidad de B que vendrían siendo los 2 litros, ¿ya? Por lo tanto, la reacción 2 sería la única que no tiene el 100% de rendimiento, Ah, ya. Sí, ahora ¿ya? caché. Vale. Buenísimo. Y eso es súper Gracias. importante, tienen que leer muy bien los ejercicios. Todos tienen alguna pillería. De hecho, cuando hagamos el certamen del 2018, que vamos a hacer el 2, ahí se van a dar cuenta de por qué les digo esto, que tienen que leer muy, muy, muy bien. Ya, entonces, sabiendo eso, seguimos completando nuestra tablita. El volumen final de A sería 0, el inicial sería 2x, el volumen inicial de C sería 2z, y aquí el volumen inicial de B vendría siendo 2 más I, ¿ya? Entonces procedemos a calcular nuestra última ecuación, a anotar, perdón, nuestra última ecuación, que sería la siguiente. En base a la mezcla, nos habían dado 50 litros de mezcla al inicio. Y ahora viendo la tablita, tengo que ver lo que yo tenía al inicio. De A al inicio tenía 2x, ¿no es cierto? De B tengo 2 más I y de C tengo 2z. Por lo tanto, simplemente lo anoto. 2x más 2 más I más 2z. Y si me fijo bien, tengo un sistema donde tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, por lo tanto, puede resolverse. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a anotar bien guapo. Resolviendo.
obtenemos los siguientes valores. X es igual a 15 y es igual a 10 y el Z es igual a 4. ¿Ya? Entonces, ahora nos piden calcular la composición, el moles de la mezcla gaseosa original. O sea, el porcentaje en moles. Y algo, ¿cómo se dice esto? Muy interesante es que cuando hablamos del porcentaje, al final todos son como iguales. No sé si me explico, porque son porcentajes. Proporcionales. Exacto. Muy bien, gracias. Entonces, como ya tenemos el valor de X y de Z, podemos calcular lo que había al inicio de cada componente de la mezcla, de A, B y C. Por lo tanto, obtenemos el volumen inicial. ¿No es cierto? El volumen inicial de A vendrían siendo 2X, así que sería 2 por 15 y eso serían 30 litros. Después el volumen de B vendría siendo 2 más I. Lo voy a anotar. ¡Ah! Dios. Siempre me equivoco. Perdón. Sería 2 más 10 y esos son 12 litros. Y después el volumen de C vendría siendo 2 por Z y eso es 2 por 4 y me daría 8. Entonces, para sacar el porcentaje vendría siendo. Ahí le puse porcentaje en mol únicamente porque la pregunta te pide en mol, ¿ya? El porcentaje en mol de A vendría siendo el volumen de A dividido en el volumen total. Y el volumen total es 50. Y esto por 100. Y esto da 60%. Y es exactamente lo mismo para los otros dos. ¿Ya? 12 dividido en 50 por 100. Y esto da 24%. Y el porcentaje en mol de C vendría siendo 100 menos todo eso, que son 16%. Y esa sería toda la pregunta 3 de la guía número 4. ¿Tienen alguna duda? Lo del sistema de ecuaciones, todos esos datos te los dan en el enunciado, ¿cierto? Exacto, son todos los datos del enunciado. Vale. De hecho, lo único raro, por así decirlo, que hicimos en el ejercicio fue suponer que todas las reacciones eran iguales al 100%. O sea, que tenían un rendimiento del 100%. Vale, gracias. De nada, lo voy a anotar. De que no lo dije. Asumo todas. ¿Qué era? Ya, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio número 4. Yep. Y después de eso nos vamos con los certámenes. ¿Y dónde está el número 4? Aquí está. Ya. Dice así.
el compuesto gaseoso A se descompone para formar los compuestos gaseosos B y C según la siguiente ecuación balanceada. Desde una mezcla gaseosa de A y neón, el neón gas inerte, contenían un cierto volumen a una presión total de 36 torricelli. A se descompone con un 80% de rendimiento, obteniéndose una mezcla final cuya fracción molar en B es de 0,25. Calcular porcentaje en moles de A en la mezcla inicial. Y después, B, la presión total de la mezcla gaseosa final, medidas en el mismo volumen y a la temperatura de la mezcla gaseosa inicial. ¿Ya? Entonces, partimos. Ya, este ejercicio se puede resolver de dos maneras. ¿Ya? Yo inicialmente lo había resuelto con moles, pero ahora lo vamos a resolver con presiones, para demostrar que la tabla también se puede usar con presiones, como lo dijo el profe. Entonces, partimos. Ya anotamos la reacción, ¿no es cierto? Que es 2A gaseoso. Ya me equivoqué. Uy, Dios mío. Y todo esto me da 3B más 2C, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí yo pongo la presión inicial, ¿no es cierto? Y la presión final. Ya. A nosotros simplemente nos entregan los datos de la presión total al inicio, ¿no es cierto? Y nos dicen que el rendimiento es de un 80%. Y otro dato importante que nos dan es que la fracción molar en B es de 0,25. ¿Ya? Entonces, vamos a dividir la pantallita. Del primer dato que nos dieron podemos sacar la primera ecuación, donde la presión de 36 torricelli sería igual a la presión que ejerce A más la presión del neón. ¿No es cierto? Porque esa es la mezcla que nos dieron. ¿Ya? Ahora, haciendo la tablita, nosotros tendríamos que la presión inicial de A vendría siendo PA, ¿verdad? Y nos dicen que el rendimiento es de 80%. Por lo tanto, lo que me reacciona de A es el 80%. Y eso se denota así, 0,8 PA. Por lo tanto, si yo me doy cuenta, ya tengo el valor más importante para completar la tabla, así que simplemente uso el factor pivote, que fue lo que puse, no me acuerdo si en la primera o en la segunda ayudantía. Por lo tanto, lo que produzco de B estaría dado por 0,8 PA por 3 dividido en 2. Y lo que produzco de C sería 0,8 PA por 2 dividido en 2. ¿Ya? Y por eso a esto que está aquí se le conoce como factor pivote, porque se repite en cada columna de la tablita. ¿Ya? Vamos a anotarlo para que no se le olvide. Factor pivote. Ya. Entonces con esto sigo rellenando mi tablita y acá yo tendría 0,2 PA. Aquí es 1,2 PA y aquí es 0,8 PA. ¿Ya? Ahora, planteando esto, la segunda ecuación que yo tendría sería la presión final, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la presión total al final
es la suma de toda la fila, ¿ya? Y sumando eso, al final tengo que la presión final total vendría siendo 0,2 PA más 1,2 PA más 0,8 PA. Y eso vendría siendo 2,2 PA. Pero algo muy importante, nosotros tenemos que recordar que la mezcla también tenía neón. Por lo tanto, al final también le tengo que sumar la presión del neón. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Ya. Entonces, sigamos. Y la última ecuación que podemos plantear es respecto a la fracción molar que nos dieron, que era la de B. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la fracción molar de B, al fin y al cabo, son los moles de B divididos en los moles que yo tengo al final. Pero eso es lo mismo que tener los moles, o sea, la presión parcial de B dividida en la presión total. Y eso es mediante un juego de ecuaciones de ley de Magat, creo, que se llamaba, si bien recuerdo. Y al final ahí lo tendrían que sacar ustedes. Me imagino que ya lo saben hacer porque el certamen va a ser el martes, así que no voy a explicar eso ya. Ya, entonces sabiendo eso, la siguiente ecuación vendría siendo 0,25, que es la fracción molar de B, sería igual a la presión que ejerce B, que según nuestra tablita, la presión al final de B es 1,2 PA. Y la presión total final. Y si yo me doy cuenta, tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Así que simplemente procedo a resolver. ¿Ya? Si yo reemplazo 2 en 3, obtengo lo siguiente. Me daría 36 más 1,2 PA PF. Mentira, me equivoqué. Hice algo muy estúpido. Perdón. Lo que yo hice ahí fue a la ecuación 2, restarle la ecuación 1, perdón, y me daba eso. Y después, esto que está acá, le voy a llamar estrellita. Y si yo a estrellita la reemplazo en 3, obtendría, ya lo voy a anotar todo para que se entienda. Dividido en 36 más 1,2 PA sería 0,25. Y de esto obtengo el valor de PA. Y aquí obtengo que PA vale 10. ¿Ya? Y si PA vale 10, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la presión del neón vale 26. Y aquí no le puse Torricelli, Dios. Ya. Ahora, si me doy cuenta, tengo toda la tabla, pues, porque calculé el valor de PA. Así que simplemente tenemos que responder la pregunta. ¿Ya? Y entonces, para responder la pregunta A,
que era el porcentaje en moles de A. Simplemente tendríamos que llegar y reemplazar. Porcentaje en el mol de A sería... ¡Guau! ¿Por qué? Por favor, que se haya guardado. Me pasó lo mismo de la otra vez. No te puedo creer. Bueno, más tarde les voy a mandar la cuestión. Bien hecha. Ah, pinche tablet. La odio. Ya, entonces para responderla, como ya obtuvimos el valor del PA, solamente teníamos que reemplazar en la fórmula. ¿Qué vendría siendo? La presión de A, que la habíamos calculado y era 10, ¿no es cierto? Dividido en la presión total, que es la presión de A más la presión del neón. Y eso era un total de 36. Y todo esto lo multiplico por 100. Y esto me da 27,7%. ¿Ya? Luego, en la pregunta B, no, y en la B, para obtener la presión total final, lo único que teníamos que hacer era reemplazar el valor de PA en la ecuación, pues si al final lo habíamos sacado todo. ¿Ya? Por lo tanto, la presión total al final vendría siendo 26 más 22 Torricelli, y eso me daría 48 Torricelli. Y esa sería la pregunta 4 de la guía. ¿Ya? ¿Alguna duda? Lo voy a tomar como Dale nomás. un no. ¿Ya? Y así que ahora vamos a empezar con las preguntas de certámenes que son del 2018. ¿Ya? 2018, primer semestre. Voy a tener que hacer de nuevo esta cosita. Ya. Pregunta, ¿cuál de esos dos ejercicios prefieren hacer ustedes? Pucha, no sé, A yo ver creo el que da lo otro. mismo, ¿no? A ver el otro. Según de esos dos que le estoy mostrando, el de 35 puntos es como un poco más complejo, porque hay que leer muy, 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 muy bien. Hagamos eso entonces. Ya, hacemos el 2 entonces. ¿Están todos de acuerdo? Dale, Confirmo. Ya, Gracias. démosle entonces, po, con el 2. Y dice así: cuando la nitroglicerina, un potente explosivo, se mezcla con madera pulverizada, se llama dinamita. La nitroglicerina se fabrica mezclando glicerina con una solución de nitración que tiene la siguiente composición en peso: 50% de H2SO4, 43% del HNO3 y 7% de agua. La reacción que ocurre es la que nos dan ahí. Nos dicen que la reacción tiene un 100% de rendimiento. Y después, al hacer reaccionar en un estanque 1000 gramos de glicerina con un 20% en exceso de HNO3 provenientes de la solución de nitración, muy importante,
demasiado importante, se separan las siguientes corrientes. Corriente A, que contiene nitroglicerina y agua. La corriente B, que tiene la siguiente composición en peso. 70% del ácido nítrico y el resto en agua. Y una corriente C, que tiene la siguiente composición en peso. 79,86% de ácido sulfúrico y el resto en agua. Y nos piden calcular la composición en peso de la corriente A y los contenidos de las B. Ay, qué tonta. Anotemos la reacción. Sería Cr3H8O3 más 3HNO3. Todo esto me genera C3H5O3 más 3H2O. Nos dicen que el rendimiento era 100%, 20% en exceso. ¿Ya? Y aquí los moles iniciales, NF. Ya, partimos. Si nos damos cuenta, el enunciado nos da los datos de resolución de nitración, que era su porcentaje en peso. Y lo que no tenemos que olvidar es que el HNO3 viene de la solución de nitración. ¿Ya? Ahora, el enunciado también nos dicen que al inicio tenemos 1000 gramos de Cr3H8O3. ¿Ya? Entonces, como yo soy una floja, les voy a poner una notación especial a cada molécula. ¿Ya? Por lo tanto, de ese primer dato, yo podría obtener los moles iniciales. ¿Ya? Entonces, los moles iniciales de gamma serían los 1000 gramos dividido en su peso molecular, que por cierto el certamen lo trae, ¿ya? Y su peso molecular es de 92,09. Y así yo tendría que es 10,86 mol lo que tenía al inicio. Y si nos fijamos bien, nos dijeron que la reacción tiene un rendimiento al 100% y el HNO3 es el que está en exceso. Por lo tanto, el reactivo límite es el Cr3H8O3. Así que procedo a completar rápidamente la tablita. ¿Ya? Aquí tendría 10,86, 10,86 y acá tengo 0. Aquí sería 3 por 10,86, ¿ya? Y los moles iniciales de 3 los puedo porque me están dando su exceso, ¿ya? Por lo tanto sería 10,86, ¿no es cierto? Por 3 dividido en 1 por 1 más su exceso, que serían 1,2. Y
Todo esto me da un total de 39 moles. ¿Ya? Y esto es 36,096. Aquí recita nos da 6,516. Aquí 10,86. Y acá en el agua tengo 3 por 10,86, que son 32,58. Ya. Y ahí tenemos nuestra tabla lista. Ahora, aquí viene lo simpático. El enunciado nos dice que el HNO3 viene de la solución de nitración. Por lo tanto, yo tendría que sacar la composición de esa solución de nitración. ¿Y por qué? Porque esa solución de nitración también aporta los elementos que están en cada corriente, ¿ya? Por eso tenemos que sacar su composición. Entonces, es así. La masa, mejor le voy a poner una M. La masa del HNO3 vendrían siendo los moles iniciales, ¿no es cierto? Que son 36,096 multiplicados por su peso molecular, ¿ya? Y su peso molecular, como lo dije, estaba en el certamen y era 63,01. Por lo tanto, tengo que en la solución de nitración hay 2.463. Dios mío. 2.463,4 gramos. Y el enunciado nos dio el porcentaje en peso de la solución, ¿ya? Y el HNO3 ocupa el... ¿Dónde está el porcentaje? Se me perdí. Es el 43% de la solución. Por lo tanto, yo puedo obtener la masa total de la solución de nitración. ¿Ya? Por lo tanto, la masa total de la solución de nitración vendrían siendo el 2.463,4, ¿no es cierto? Dividido en 0,43. Y esto me daría 5.728,8 gramos. Y como me dan el porcentaje de todos los componentes, entonces obtengo lo siguiente. La masa del H2SO4 vendrían siendo el 50% por la masa total de la mezcla, ¿ya? Y eso serían 2.864,4 gramos, ¿ya? Espérate, ¿cómo sacaste esa masa? Ya, la masa del H2SO4 la saqué porque el enunciado nos da la composición en peso que tiene la mezcla, ¿ya? Y el porcentaje correspondiente a la masa del H2SO4 era 50%. Entonces, ¿qué hice yo? Multiplicar ese 50% por el 5.728,8 gramos de la mezcla total, ¿ya? Ah, ya, ok, vale. Mejor lo voy a anotar entero. ¿Ya? Bueno,
masa, H2, S4 sería 0,5 por 5.728,8. Y esto me daba 2.864. Y esta cosa también me da la masa del agua que hay en la solución de nitración. Sería el 0,07%, o sea, 0,07, porque en la composición en peso del agua era 7%, por, ya me equivoqué, Dios mío, por los 5.728,8. Y esto nos da un total de 401 gramos, ¿ya? Ahora, tenemos que seguir calculando lo que hay en cada corriente, ¿ya? Ahora. En la corriente B, me dijeron que yo tenía un 70% en peso del HNO3 y el 30% era de agua, ¿ya? Por lo tanto, yo mirando la tablita, ¿no es cierto? Tengo que al final de la reacción hay 6,516 moles. Por lo tanto, para obtener la masa, lo tengo que multiplicar por su peso molecular. ¿Ya? En la corriente B, entonces, la masa del HNO3 vendrían siendo los moles finales por su peso molecular. Y esto me da 410,6 gramos. ¿Ya? Por lo tanto, como me dieron su porcentaje, que era 70%, puedo obtener la masa total que hay en la corriente B. ¿Ya? Por lo tanto, la masa total que yo tengo en C sería 410,6 dividido en 0,7. Miren que soy estúpida. Acá es B. Ojalá no les pase esto a ustedes en el certamen. Yo siempre ando cambiando los datos. Perdónenme. Y entonces esto me da 586,57 gramos que tengo en la corriente B. Y si me doy cuenta, era una de las cosas que me estaban preguntando en el ejercicio. ¿Ya? Así que ahí tendríamos una respuesta. Entonces, como en B me dijeron que yo tenía HNO3 y agua, y también me dieron el porcentaje, puedo obtener la masa que tengo de agua en la corriente B, ¿ya? Por lo tanto, la masa de H2O en C vendrían siendo la masa, y dele con la C, Dios. La masa que yo tengo en B vendrían siendo el 0,3 por 586,57. ¿Ya? Y eso me daba 175,97 gramos. Ya igual lo voy a anotar.
586,57. Ya. Ahora seguimos con la corriente C. La corriente C me dice que yo tengo un 79,86% en peso del H2SO4 y el resto es agua, ¿ya? Y si yo me doy cuenta, aquí en la reacción no tengo ningún H2SO4. Entonces, ¿de dónde proviene ese H2SO4? Proviene de la nitración, ¿ya? Y nosotros habíamos calculado su masa, que es la que tenemos aquí. Por lo tanto, como me dieron el porcentaje en peso del H2SO4 y tengo la masa del H2SO4, puedo obtener la masa total que yo tengo en la corriente C, ¿ya? Igual lo voy a anotar. ¡Qué verga! De nitración. Por lo tanto, entonces, la masa total que yo tengo en C, ahora sí, por fin, sería los 2.864,4 gramos dividido en el porcentaje, que serían 0,7986. Y esto me da un total de 3.586,78 gramos. Y ahí tendríamos otra respuesta. ¿Ya? Y también me dijeron que en C la corriente tenía, además del H2SO4, agua. Por lo tanto, calculo lo que tengo de agua. ¿Ya? Y la masa entonces de H2O en C vendría siendo lo que yo tengo, ¿no es cierto?, de masa total por su porcentaje. ¿Ya? Y esto sería 3.586,78 multiplicado por 1 menos 0,7986. Y esto nos da 722,38 gramos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Buenísima. Ya. Y ahora, entonces, seguimos con la corriente A. La voy a hacer en otra. ¡Ah! ¡No tengo otra! ¡Ah! Ahí sí. Ya. Ahora seguimos con la corriente A. Que nos dicen, al fin y al cabo, que la corriente A está compuesta por C3H5O3 NO2 3 y agua, ¿ya? Y solamente eso me dijeron. Entonces, si me doy cuenta, está compuesta de lo que yo denominé alfa y lo que yo denominé beta. ¿Ya? Esa sería la corriente A. ¿No es cierto? Por lo tanto, como yo tengo los moles y también tengo el peso molecular,
puedo obtener la masa de cada una. Por lo tanto, la masa de alfa, para no anotar toda la molécula, serían los moles que yo tengo al final, 10,6, por su peso molecular, que son 227,09. Y esto equivale a 2.466,2 gramos. Ahora, aquí está el ojo piojo que uno tiene que tener. Nos falta la masa de H2O en A. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos eso? Si nos fijamos tanto en la corriente B y en la corriente C, yo tengo agua. ¿Ya? Y también el agua estaba en la solución de nitración. ¿No es cierto? Que lo calculamos aquí. Por lo tanto, el agua que yo voy a tener en A, al fin y al cabo, vendría siendo el agua que yo tenía en la solución de nitración más el agua que se produjo en la reacción, que vendría siendo lo que está acá, ¿ya? Esto de aquí, menos el agua contenida en la corriente B y en la corriente C. ¿Me explico? Porque si nosotros solamente pusiéramos que en la corriente A está la masa del que nos arrojó al final de la tabla, perdón, estaríamos incluyendo todo lo que había anteriormente, que son lo que se dividen en la corriente C y en la corriente B. Por eso hay que tener muchísimo ojo al momento de leer y desarrollar el ejercicio. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije? Me están diciendo que se la guió. Sí, profe, hace rato, pero fue como una vez nomás. Sí, como que quedaste decir hace como 10 segundos y de ahí nunca más. Ya. Bueno, perdón, es que no estoy atenta al chat. No, tranqui. Ya. Entonces, dicho lo anterior, se saca la masa del agua, que es la corriente A. ¿Ya? Igual lo voy a anotar para que lo tengan presente. Vendría siendo el de litración más producido menos el H2OB menos el H2O en C. Y ahora simplemente tenemos que reemplazar los valores, porque todas esas aguas que están aquí ya las tenemos calculadas. ¿Qué sería?
401 gramos más los 32,58 moles de agua por su peso molecular, menos el agua en B, que son 175,97, menos el agua en C, que son 722,38. Por lo tanto, la masa de H2O en A vendría siendo 89,7 gramos. ¿Ya? Y como ahora obtenemos la masa de agua que hay en A, y también tenemos el... ¿Cómo se llama esto? La masa de alfa, que era el C3H8O3, obtengo la masa total de A. Y la masa total de A, entonces, vendría siendo 89,7 más 2466,2. Y eso no sé cuánto es. 89,7 más 2466,2. Y esto me da 2556 aproximado. Gramos. Y con este último valor que calculamos, tenemos la pregunta B. Y en la pregunta A nos pedían su composición. ¿Y cómo sacamos la composición? A través del típico porcentaje que calculamos siempre. Entonces, la composición en peso de alfa en A sería el 2466,2 dividido en la masa total, que son los 2556, y eso es por 100. ¿Ya? Eso me da como 96,5 aprox. Por lo tanto, el porcentaje en peso del H2O en A vendría siendo 3,5. Y esa sería toda la pregunta de certamen. Donde la única dificultad, a mi parecer, era en comprender eso del agua y saber por qué corriente partir, que eso fue lo que no expliqué, perdón. Uno podría haber partido por la corriente A, pero sería muy inútil, porque al final uno no tiene porcentajes de composición. Y esa es la razón por la cual se parte por la corriente B, o en la corriente C también. Y eso sería todo. A no ser que quieran hacer el otro ejercicio. Pero ese otro ejercicio yo se los puedo mandar en foto porque lo tengo bien bonito y muy bien explicado. Ya, bien. Eso sería todo. Ya, ok. Oye, una consulta, pero en este ejercicio, ¿a qué se refiere con corriente? Ay, espera un poco. Ignora. Ya. Con corrientes, la verdad, simplemente se refiere a que lo que tú tenías en tus productos lo vaciaron en 3 moldes distintos, por así decirlo. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya. Así que hay otra cosa muy importante, es que a veces en los ejercicios de procesos te meten mucho bla bla. Y es como, uno lo lee y queda súper atrapado. Pero ese bla bla usualmente no sirve mucho. Como que lo hacen solamente para confundirte y meterte pánico. De hecho, este ejercicio que hicimos ahora fue el que... y me tocó a mí cuando di procesos, po, y lo leí, y leí eso de corrientes también, y me fui a la verga.
¿Y cómo funciona esa hueá de corriente? ¿Cómo? ¿Cómo funciona esa hueá de las corrientes? Ya mira, esa cosa de las corrientes es un ejemplo del bla bla o letra china que te pueden poner para asustarte. Pero básicamente se refiere a que lo que tú obtuviste de la redacción o de todo el proceso que se haga, lo ponía en tres baldes distintos. No hay otra, ¿cómo se llama? Otro significado. ¿Y la prueba que hiciste preguntaste qué era eso? En la prueba no se permiten preguntas, Ah, verdad. así que yo leí eso y me acuerdo que quedé en shock. F. De hecho, en ese certamen yo me saqué un 25, po. No tuve nada bueno. A medio fue como 40, 30, 30. ¿O no? Sí, pues a ti te fue mejor que a mí, Sí, pero me saqué como 35. pero igual es mejor. ¿Y eso, cómo se sienten para el martes? Como el meme Miedo. que te mandé. Así Vacío. voy a terminar escribiendo coffee y banana. No, pero denle nomás. Yo no puedo decir nada sobre ese certamen, así que éxito. Pero tú lo has visto, ¿no? No, de hecho, cuando se hacen las cosas presenciales, como debería ser, los ayudantes vemos tanto control y certamen justo antes de iniciar la ayudantía. Nos vas a Así estar que no vigilando tú, podemos... ¿cierto? La verdad, no tengo idea. Aún el profe no nos ha mandado, ¿cómo se llama esto? Las reglas sobre cómo se va a tomar el certamen. Pero según yo, debería ser igual que en ayudantía, porque no creo que manden un link para toda la gente que está dando procesos, que son hartos igual. Mm. La tinca que yo tengo es que va a ser así con el link de ayudantía, pero en cada ayudantía puede que haya algún profe o que se vaya paseando algún profe. Eso es lo que yo creo, pero no nos han dicho nada. Igual a veces hacen esta cuestión como de dividirte en grupos pequeños y así el profe puede hacer clic en cualquier grupo y aparecer de sorpresa. Sí. Ah, claro, sí, también puede ser